A todos los que se quedaron a esta segunda charla, un placer apoyar aquí en PointCall. La idea de la charla de hoy es hablar un poco sobre Project Online y SharePoint como herramienta PPM. En esta charla vamos a hacer bastante, si podemos ver el tiempo rápido, se puede mostrar un poco lo que es Project Online y SharePoint en conjunto como una herramienta para la admisión de proyectos y portafolios corporativos. Y también posiblemente voy a hablar con el equipo para hacer una segunda charla donde vamos a ver ya mejores prácticas de implementaciones de Project Online. Entonces, primero un poco, vamos a entrar en detalles. Obvié la presentación de mi persona, entonces voy a hacer un poco rápido. Como mencionó Fernando, mi nombre es Ricardo Muñoz, soy MVP de SharePoint, originario de Costa Rica, residente ahora en Chile hace varios años. Realmente siempre me han gustado SharePoint y Project como herramientas y sobre todo cuando las combinas juntas en el sentido de Project Server o Project Online, lo cual te provee una herramienta muy competitiva, pero sobre todo muy poderosa para la administración de proyectos a todo nivel. Hablemos un poco de SharePoint y Project a nivel 101. Aquí estamos hablando importante de las herramientas online, las que son parte de 365. Project Online como tal, que es la versión en la nube de Project Server. Pero es importante, tiene ciertas diferencias que vamos a ver más adelante. A como sucede con Project Server, Project Online está creado sobre SharePoint Online. Entre los dos forman una poderosa herramienta de PPM. Y si preguntan, PPM es Project and Portfolio Management. Y como tal, lo importante es que ambas son líderes del mercado en sus respectivos cuadrantes de Gantt. De Gartner, disculpen. ¿Qué es el problema con la gestión de proyectos? Siempre hay problemas que se repiten sin importar el tamaño de la empresa. ¿Cuáles son? Voy a definir algunos, posiblemente ustedes conozcan más, pero casi siempre es complicado poder establecer objetivos, y objetivos que se puedan medir, que se puedan cuantificar. Después, definir cuál es el alcance del proyecto. La gente realmente no sabe definir bien los alcances. Posteriormente, no hay colaboración en los proyectos. La gente trabaja como si fueran islas separadas, que no trabajan una y otra entre sí. La ventaja de una herramienta como esta es que te ayuda no solamente a manejar la parte del proyecto a nivel de su Gantt, sino que también te ayuda a manejar todo lo que es la colaboración del proyecto, que es una parte no menos importante. Tercero, la gente no se comunica como tal fácilmente. Mucho correo electrónico, muchas cosas que realmente no tienen valor o peso o generan mucho problema. La idea es que con una herramienta como esta podemos usar diferentes modelos de trabajo, diferentes tipos de comunicación y sobre todo que puedan trabajar sin importar que utilicen. Si utilizan un iPad, si utilizan una tablet, un teléfono, utilizan un computador y sobre todo lo siguiente que vamos a hablar más adelante de Project. Puedes usar cualquier tipo de navegador para conectarte con 365, lo cual te da una gran ventaja con respecto a otras herramientas. Y por último, pero menos importante, está un tema que sucede muy a menudo. La gente no sabe de qué es responsable y qué tiene que hacer dentro del proyecto. Una herramienta como esta define responsabilidades, pero también define competencias de cada persona. Por ejemplo, un usuario final no va a poder entrar a la carta Gantt con Project y modificarla. No es su rol. Su licencia no se lo permite, pero además no podría hacerlo. Entonces ustedes pueden definir diferentes roles relacionados con las diferentes licencias que van a tener ustedes en Project Online. Fernando, ¿cómo vamos a manejar el tema de las preguntas? ¿Las dejamos al final? ¿Las hacemos en el mismo momento? Tú dime. Las preguntas las vamos encolando y al final las respondemos para que tenga fluidez. Perfecto, me parece. ¿Qué son los retos que presentan las empresas? Realmente hay varios retos que existen en las empresas, entre ellos que los proyectos pueden ser o muy sencillos o muy complejos. Intentamos medirlos con la misma vara e intentamos que funcionen de la misma manera. Los proyectos son entes vivos, tenemos que tratarlos diferente. Otro problema grande es que la gente no tiene un estándar para poder crear y controlar informes, documentos entregables. Cada jefe de proyecto maneja los proyectos de su manera y realmente tenemos que tener como tal una estandarización en cómo manejar la información del proyecto. Y por último, el tema de la gente no está conectada, no trabajan en conjunto, cada quien jala para su lado, pero no hay una manera coherente de trabajo, lo cual obviamente no genera resultados esperados o los resultados esperados en uno o varios proyectos. Después,
Y esta parte es muy importante que la tomen en cuenta. Project Online es parte de 365. Como ven, es una parte principal de la herramienta, pero algo importante, no necesita que la gente tenga como tal el resto de herramientas de de 365. Es una de las pocas herramientas que puede funcionar por sí misma. ¿A qué me refiero? Que yo podría no tener mi correo en 365 y podría utilizar Project Online. Más adelante vamos a hablar un poco más del tema. Después, cuando hablamos del PPM de Microsoft, siempre hablamos de 4 pilares importantes. La administración de proyectos, la administración de recursos, la administración del portafolio y la colaboración. ¿Y qué es lo que usa como tal? Disculpen. ¿Qué es lo que usa como tal Project? Que se pueda trabajar utilizando toda la plataforma de 365, utilizando las características que posee la herramienta, pero sobre todo que le saquemos el provecho a cada una de las características que provee para que tengamos una herramienta más poderosa de administración de proyectos y portafolios. ¿Qué es lo que busca como tal por cada una? En la primera de proyectos busca la planeación, el seguimiento y tener reportes que son característicos de Project. Esto es inclusive utilizándolo a nivel de Project Professional. La segunda, el manejo de los recursos, implica que yo voy a poder manejar mis recursos, manejar su capacidad. Y es importante, hace un par de semanas, de hecho, menos de un par de semanas, hace 7 u 8 días, Microsoft lanzó una nueva plataforma, un nuevo software para que los usuarios puedan inclusive reportar sus horas desde su teléfono. Y eso se lo voy a mostrar y es bastante útil. Y el que ven acá en el segundo punto es la herramienta también que se llama Project Dashboard, que es para que un gerente o un ejecutivo pueda ver reportes nativos de esa plataforma sobre el portafolio de proyectos de la empresa. Y eso nos lleva como tal a la administración del portafolio, que es, yo puedo optimizar mi portafolio basado en qué iniciativas quiero que se conviertan en proyecto y basado en qué característica. Tengo reportes nativos que se pueden utilizar dentro de Project Online y también puedo conectarme con Power BI. ¿Qué significa esto? Que puedo generar reportes aún más complejos y más interesantes para mi gerencia utilizando una herramienta tan útil como es Power BI. Y lo último, pero menos importante, es toda la colaboración. Vamos a hablar más adelante que por cada sitio de proyecto, perdón, por cada proyecto, disculpen, viene unido un sitio de proyecto hecho en SharePoint. ¿Para qué? Preguntarán ustedes. Para todo el manejo como tal de los riesgos, los problemas, la gestión documental del proyecto y todo lo que es la metodología que tenemos. ¿Qué es la idea de una implementación de Project Online? Y eso es muy importante. No es que la compañía se adapte a Project, sino como tal que Project se adapte a la compañía. Quizás la diferencia no es mucha a nivel de palabras, pero a nivel de contexto sí es muy importante. ¿Por qué? Como compañía lo que hacemos es optimizar el Project, configurarlo y dejarlo a que se adapte a las necesidades de la empresa. Y eso es sumamente importante. Cuando trabajamos en Project realmente podemos entrar en acción rápidamente porque no hay servidores de por medio. Inclusive podemos migrar implementaciones de Project Server anterior, 2007, 2010 y 2013 sin ningún problema. Podemos administrar los recursos de manera eficaz. Obviamente vamos a poder mejorar la dirección y el control porque tendremos un estándar. Y algo importante, no está unido a una metodología única. No es PPM, pero no es PMI, no es Prince, no es Agile. Ustedes pueden adaptar el proyecto que se adapta a su metodología, inclusive si es una metodología casera de su compañía. Obviamente toda la parte colaborativa, que es SharePoint, y una parte importante, la parte de la agilidad y control. La PMO puede tomar el control de los proyectos y puede definir estándares, definiciones, metadata, campos, y todo lo que hayamos en la parte anterior podemos generar una plantilla, por ejemplo, de proyecto para el tipo proyecto 1 y otra para el tipo de proyecto 2, y que todo siga un mismo estándar a nivel de moneda, a nivel, por ejemplo, de calendario. Si tengo una compañía que está en varios países, puedo tener un calendario para Chile, un calendario para Perú, un calendario para Costa Rica, y que dependiendo de dónde está el recurso, dónde está el proyecto, se pueda adaptar a esas necesidades. Después, en resumen, ¿qué es Project Online? Realmente es un ambiente
construido sobre SharePoint Online, entregado vía 365 y que obviamente está desarrollado para la nube, lo cual la hace responsivo y que también es una herramienta muy flexible para poder trabajar. ¿Qué le da una herramienta como esta? Que les pueda manejar a ustedes todo el ciclo de vida de sus proyectos, toda la visibilidad ejecutiva del portafolio, el control del cumplimiento e inclusive la integración con herramientas. Por ejemplo, conectarlo con una herramienta como un SAP, conectarlo con una herramienta como un Team Foundation. Project va a poder hacer eso, obviamente, con desarrollo sin ningún problema. Si me preguntan muchas veces cuál sería la ruta crítica o las tareas para implementar un proyecto online, realmente tenemos una metodología en la empresa, en LatinShare, bastante básica. ¿En qué sentido? En que un proyecto tiene siempre 5 etapas iniciales, puede tener más, pues serían las bases, la cual es un inicio de proyecto, un levantamiento y planificación, porque tenemos que conocer a la empresa y tenemos que llevar, como les decía, la herramienta a adaptarse a la compañía. Por lo tanto, hay un levantamiento, una planificación, lo cual genera un documento de diseño, que eso es lo que se va a utilizar como primer entregable del proyecto y va a generar después la configuración del proyecto. Una vez que se configura y se desarrolla lo necesario, es el cuarto punto que a veces lo dejamos de lado y ahí cometemos un grave error. La capacitación en una herramienta como esta es vital. Y sobre todo en el tema del control del cambio. ¿Por qué? Porque vamos a cambiarle a la gente el cómo trabaja en proyectos. Por lo tanto, capacitarlos es no vital, es urgente y además, sin una capacitación el proyecto puede generar problemas o puede quizás no quedar como el cliente estaba esperando. Casi siempre se maneja a 3 niveles de capacitación. Un usuario administrador de proyectos o un JP, un usuario final o una persona que reporta tiempos y adicionalmente un administrador de plataforma. ¿Por qué? Porque alguien tiene que administrar la herramienta y darle vida conforme se vaya utilizando. Y posteriormente hay un acompañamiento en que los acompañamos, valga la redundancia, en un conjunto de proyectos y por un determinado tiempo en que puedan adaptar su compañía al cómo trabaja la herramienta. Importante que todo esto como tal puede cambiarse, puede modificarse en el tiempo, pero se utiliza como una base. Posteriormente tenemos, dentro de todo lo que es Project, cómo se vería la herramienta. Si ustedes ven, se puede ver de esta manera. Si al fin y al cabo les recuerda mucho cómo se ve una página principal de un sitio de SharePoint Online. Realmente, cuando creamos un project, creamos un nuevo Site Collection que es del tipo Project Online. Obviamente el tema de colores y todo lo podemos modificar, pero se manejaría como tal utilizando algún tipo de herramienta de diseño como SharePoint Designer. La idea es que podamos también interactuar con la herramienta utilizando todo tipo de dispositivos, desde una tablet, ya sea una tablet Microsoft, una tablet Apple, o también desde un teléfono como tal inteligente para poder conectarnos a la herramienta. Importante que todo esto basado en que mi rol permita poder integrarse como de una u otra manera con la herramienta que nos puede brindar. Importante que Project como tal va a también permitir, como les mencioné anteriormente, poder manejar la disponibilidad y la carga de trabajo de los recursos. ¿En qué sentido? Si tengo un equipo de 10 personas y de esos 10, 5 están sobreasignados a un 500% y otros están con menos de 50% de utilización, puedo balancear la carga de los recursos. ¿Cómo? Sabiendo no solamente en qué está en un proyecto, porque ahí está nuestro primer grave error. Siempre manejamos las cartas GAN separadas y colocamos a los recursos siempre al 100%. Y ahí está el primer error. Un recurso no tiene 100% para definirle un proyecto. Es muy pocas las veces que eso pasa. Vamos a ver más adelante que también yo voy a ver la carga del recurso a nivel de todo el portafolio. Y si está al 100% en 3 proyectos, al fin y al cabo va a estar al 300%. Y es donde llega el otro punto, que también es muy importante. Project me va a permitir manejar los tiempos de no proyecto. Por ejemplo, una capacitación como esta, enfermedad,
algún tipo de soporte. Ese tipo de actividades no son un proyecto como tal. Y anteriormente lo que la gente hacía era generar un proyecto de soporte y lo agregaba al Project Server. Aquí puedo manejarlo con la hoja de tiempo o el timesheet, en el cual yo puedo definir tiempos de no proyecto. Y obviamente esto va a implicar eh, manejar tiempos que no son relativamente al proyecto. Y si le dedico a una tarea de no proyecto 3 horas en el día, no me quedan 8 horas para trabajar, me quedan 5 de esas 8. Y aquí es donde lo puedo manejar. También importante, como les mencioné anteriormente, Project se va a poder integrar con otras cosas. Entre ellas se va a poder integrar con Visio. Y lo que voy a poder generar es, en este caso, procesos o procedimientos en Visio y poder llevarlos a Project. Obviamente esto me ha generado un flujo de trabajo que puedo utilizar también SharePoint Designer o similar para manejarlo. Algo muy común que utilizamos mucho en este tipo de proyectos es el proceso o el flujo para convertir una iniciativa en un proyecto. Las aprobaciones, las definiciones, lo que se necesita para poder convertir esa iniciativa o esa idea en un proyecto. Posteriormente, como les mencionaba la parte de la integración, ya Project como tal va a tener integración con Skype, obviamente si tienen el plan de Skype dentro de Project Online, y van a ver cómo puedo trabajar directamente con la persona utilizando las características de Link en ese momento o de Skype for Business ahora. Y todo esto obviamente dentro de mi contexto 365, lo cual va a poder permitir trabajar rápidamente con la persona y no necesariamente por correo, sino que con un chat bastante rápido. Posteriormente, como les mencioné, es importante o es vital la integración que tiene Project Online con SharePoint. No solamente es la base en la cual está construido, sino también es la base en la cual se crea el sitio del proyecto, en donde tengo, como pueden ver aquí, qué tareas tengo atrasadas, cuánto tiempo tienen atrasadas. Voy a poder ver la línea de tiempo del proyecto, inclusive como mencionaba David, las líneas base. Y también voy a poder ver, como lo mencionó también David en su presentación, lo planificado contra lo ejecutado, ver que también voy. Inclusive tengo funcionalidades que no tengo en Project Server, por ejemplo, como la integración de OneNote Online. ¿Para qué significa? ¿Para qué va a ser esto? Esto va a ser para el manejo de todas las minutas de reunión y las agendas de la reunión. Porque es muy común que cuando mando una minuta va con modificaciones, viene con modificaciones, y la idea de una herramienta como esta es que yo pueda manejar toda esa información directamente dentro del sitio. ¿Quién puede entrar al sitio? Solamente la gente que es parte de ese proyecto, ya sea como usuario, como persona que trabaja en el proyecto, como encargado o obviamente un ejecutivo o un dueño que quiere ver todo el resto de los proyectos. Vale la pena mencionar también que obviamente toda la parte documental va a ser utilizándose el CMS de SharePoint como tal, que va a ser bastante poderoso. En cuanto a la colaboración, no sé si algunos tienen la experiencia con Project en sus últimas versiones, pero una solución que me gustó bastante en esta nueva versión en 2013 es la visualización de la línea de tiempo, como lo hacemos ya en Project normalmente, pero en este caso de la línea de tiempo del portafolio. Voy a ver todos mis proyectos en el tiempo y cómo pueden entre ellos interlajarse o relacionarse entre ellos y cómo tengo el tiempo, porque aquí voy a poder darme cuenta que voy a necesitar más personas para poder manejar esos dos proyectos al mismo tiempo. Obviamente todo esto en el contexto de una herramienta colaborativa de manejo de portafolio de proyectos. Asimismo, la idea es que ustedes puedan crear reportes, ya sean nativos que existen o elaborados en Power BI para poder ver cómo está el avance de mis proyectos y de mi portafolio. Eso es uno que viene nativo, puedo modificarlo obviamente. Y también hay reportes más elaborados que me pueden mostrar información de cualquier tipo, siempre y cuando yo me alimente de esa información, ya sea de la base de datos de Project o inclusive de otras fuentes de datos. No solamente puedo manejar inteligencia de negocios en Power BI, también puedo utilizar eso mismo usando inteligencia de negocios en desarrollo. ¿A qué me refiero? Desarrollar con alguna herramienta Business Intelligence para Project Online. Y asimismo también existen herramientas de terceros que me pueden ayudar como tal a utilizar la data de Project para generar inteligencia de negocios. Y entre ellas está EPM Pulse,
que es una herramienta bastante útil para el manejo de reportes. Tiene cerca de 80 nativos utilizando Project Online. O también podría ser hasta Project Server. Como les mencioné, Project ya viene con un conjunto de herramientas gratuitas que Microsoft como tal da a los usuarios que se manejan a nivel de Project en diferentes roles. En este caso, para el rol de los gerentes o los ejecutivos, Microsoft provee la herramienta Project Portfolio Dashboard, que es únicamente para iPad, va a salir en iOS prontamente y lo importante de esto es que es gratuita, no tiene costo. Con que ustedes tengan nada más la licencia de Project Online para conectarse a la data, van a poder ver la información. ¿Qué es la idea de esto? Es que un usuario, gerente o encargado de una compañía pueda ver los reportes de tu portafolio de proyectos sin pedírselos a nadie, porque realmente todo se va a manejar directo desde la herramienta y va a alimentarse de toda la data que tiene Project Online en ese momento. Disculpen. Después, mucha gente me pregunta que para el manejo de reportería a nivel de usuario es complicado que la gente reporte tiempo desde la página web. Microsoft escuchó ese comentario y se creó una herramienta en la cual yo puedo generar reportes de tiempo desde mi propio teléfono, ya sea en iOS o en Microsoft, porque también se está trabajando en la opción para Android. Y obviamente trabajar con esto es muy sencillo porque en cuestión de menos de un minuto puedo reportar el avance de mis tareas, ya sea día a día o semana a semana. Ahí les doy una idea de cómo se ve la herramienta una vez que se vaya a bajar. Existe para todos los diferentes países en el Apple Store. En el App Store, perdón. Aquí como tal también tenemos un resumen de las oportunidades y fortalezas que posee Project. En este caso, esto es como un FODA y sus principales funcionalidades que vamos a irnos del lado, no del lado del tema de costos, sino del lado de funcionalidades, es que al estar basado en SharePoint, la gente si sabe utilizar SharePoint, le va a ser sencillo manejar Project. Y obviamente que al estar abierto en una metodología, cualquiera que ustedes tengan, permite que la herramienta sea muy modificable y maleable a sus necesidades. Importante, los máximos beneficios, como les mencionaba, un entorno familiar, una escalabilidad, porque podemos empezar con algunas funcionalidades. Por ejemplo, siempre recomendamos no iniciar con el manejo de iniciativas, valga la redundancia, porque quizás la compañía no está suficientemente madura para poder implementar una solución completa de Project Online, pero la ventaja es que la herramienta ya viene con todas las funcionalidades. Ustedes pueden ir escalándola mientras el negocio va madurando. Adicionalmente, toda la parte del manejo de inteligencia de negocio, de reportería, de BI, la tiene una herramienta muy potente utilizando Power BI o inclusive herramientas de terceros. ¿Qué le da una herramienta como este? ¿Cuál es su principal funcionalidad? Project tiene como funcionalidad objetivo ser una herramienta para la toma de decisiones. Y no para la toma de decisiones de hace un mes o de hace un año, sino del día a día. Y lo que hace es que la gente pase de ser reactiva a ser proactiva. Que no vea el problema cuando ya no tiene nada que hacer, sino que vea el problema venir y que pueda tomar acciones para poder solucionarlo antes de que le afecte dentro del proyecto. Posteriormente, tenemos cuál es la visión como tal de Microsoft sobre el PPM. En este caso voy a tener un par de minutos. Por aquí Microsoft lo que siempre maneja es, manejo la demanda en el tema de creación, manejo un conjunto de iniciativas, después selecciono qué iniciativas se van a convertir en proyectos y cuáles no. Es importante que la herramienta permite manejar iniciativas que pueden quedarse en el tiempo y que nunca van a ser convertidas en proyecto, porque maneja el concepto de pilares del negocio. ¿Qué es un pilar del negocio o un business driver? Esto lo que implica es qué es importante para la compañía, cuáles son sus objetivos más importantes en un periodo de tiempo. Cuando yo defino estos pilares y el peso que tienen dentro de la compañía y de la plataforma, yo voy a, cuando cargo cada una de las iniciativas, voy a definir qué tanto afecta o qué tanto golpea cada uno de esos pilares. Lo que me va a dar como tal
un peso por cada proyecto y qué tan importante es ese mismo proyecto para la empresa. Pero obviamente lo que me dicen muchas personas es, pero a veces hay proyectos que tienen que ir sí o sí. La herramienta también va a permitir que proyectos sean excluidos o incluidos por alguna razón que no tiene que ver con la selección del proyecto. Por ejemplo, si viene en alguna alta jerarquía, siempre tiene que ser porque, aunque genere pérdidas, es importante para la compañía, etcétera. Ustedes van a poder manejar eso. Posteriormente, hasta este momento no hemos tocado el Project Professional. Ahora sí vamos a empezar a planear. Ahí utilizamos el Project para generar como tal una carta Gantt en la cual planificaremos cómo va a ser el proyecto. Y una vez concluido eso, usando Project Online para publicar el proyecto en Project Online, pero en Project Professional para publicarlo, vamos a utilizar una administración. ¿En qué sentido? En el seguimiento y control del proyecto. Y la herramienta también va a permitirme hacer un cierre oficial del proyecto. ¿En qué sentido? Generar si el proyecto fue o no un éxito, generar lecciones aprendidas, esta parte es muy importante. Me he encontrado con muchas compañías que no aprenden que si un proyecto salió mal, lo hacen de vuelta muy similar y cometen los mismos errores. La idea es que este sitio de proyecto me permita que yo pueda aprender de los errores, no necesariamente míos, sino de alguien más dentro de la empresa. Y si se sabe que pasa A o B razón dentro de un proyecto del tipo 1, cuando vuelvan a realizar un proyecto del tipo 1 en otra área de la compañía, saber qué puedo esperar y saber obviamente que la gente aprendió la lección A, B o C dentro de la plataforma. Ahora vamos a tratar un tema muy importante a nivel de project y me lo preguntan mucho, que es el tema del licenciamiento. ¿Cómo se licencia esto? Importante, lo que les voy a mostrar ahora es el licenciamiento actual de Project Online. El mismo cambió hace quizás unos 2 meses y medio, 3 meses. Por lo tanto, es bastante nuevo este modelo. Si no me equivoco, empezó a trabajar desde junio. Eso puede ser un poco más de lo que les mencioné. Tenemos 3 diferentes niveles de licenciamiento. Project Online Essentials, Project Online Professional y Project Online Premium. Y obviamente vamos del más bajo al más alto. Voy a volver a este slide en un segundo, pero quiero avanzar a la siguiente. Y es una tablita donde tengo todas las funcionalidades que aplica para cada uno de estos usuarios. No sé si todos conocen, pero hay una herramienta del mismo mundo de Project que se llama Planner, que es muy útil y en un momento dado, a un corto plazo, va a haber una integración entre ambas. Pero ahí podemos también hablar con Fernando, así podemos hablar un día de la integración a futuro entre Project y Planner. Veamos realmente los precios. Recuerden, estos precios son precios de lista. Si ustedes como tal son un panel de Microsoft o ustedes como tal son una compañía que tiene algún tipo de agreement con Microsoft, estos precios no son los finales. Son los precios que ustedes pueden conseguir en internet comprando con su tarjeta de crédito. Si ustedes ven, son 3 licencias. La primera es Project Online Essentials. ¿A quién está orientado? Está orientado a la gente que trabaja en proyectos. Un usuario que genera tareas, que hace avances, que genera código y como tal, ¿qué tiene que hacer? Actualizar sus problemas y actualizar sus riesgos en el sitio de proyecto y actualizar sus tareas en el PWA, que es Project Web Access, ya sea a nivel de una página web o a nivel de una herramienta como la que les mencioné anteriormente. Y obviamente también va a poder presentar su parte de horas. ¿En qué sentido? El tiempo que dedicó a tareas y el tiempo que dedicó a tareas de no proyecto. Como ven, es bastante básico lo que puede o no puede hacer, pero después viene el Project Online Professional. ¿A quién está orientado esto? Está orientado a jefes de proyecto o administradores de proyecto, en los cuales ellos dan control y seguimiento a múltiples proyectos que pueden tener inclusive múltiples recursos humanos dentro del mismo. Como tal, y es importante, la licencia de Project Professional para 365 viene incluida dentro de ese costo. No es un costo adicional, sino que se maneja directamente dentro de el mismo avance de Project Online Professional. Adicionalmente, tenemos la que es Project Online Premium. Esta está orientada como tal a los administradores de la PMO, la gente que está a cargo no solamente del proyecto,
sino también del portafolio de proyectos. Por lo tanto, esto va a permitir que no puedan solamente ver los recursos, después sino también vayan a poder manejar la demanda, los recursos y la reportería a nivel de portafolio. Todo esto obviamente con el objetivo de tener diferentes niveles de herramienta y obviamente diferentes niveles de funcionalidades dentro de la empresa. Lo ideal es que tengan algunas licencias de premium, pocas licencias de professional y una gran cantidad de licencias de essential, valga la redundancia. Porque está pensada la plataforma en que obviamente los costos de licencia sean bastante bajos. Algunos me preguntan que haga la relación entre las licencias originales o los planes originales a los nuevos planes. El Project Lite se llama ahora Project Online Essentials con algunos cambios. El Project Professional se llama Project Online Professional, nada más que en el modelo anterior no estaba incluido en los dos planes, solamente en uno. Ahora Microsoft mantuvo el precio y lo que hizo fue agregar la herramienta Project Professional tanto para el plan de Project Online Professional o del plan de Project Online Premium. Lo que me hace volver un poco acá a esta slide en la cual les muestro la herramienta, la capacidad que tiene y a qué audiencia tecnológica o no tecnológica está orientado ese tipo de herramientas. Importante, mucha gente piensa que Project Online o Project Server está orientado a manejo de proyectos a nivel empresarial utilizado por medio de un área de TI. Y eso no es siempre cierto. Yo puedo implementar Project Online para una compañía de educación, para una compañía de manufactura, para una compañía de retail. Realmente la herramienta funciona en cualquier tipo de compañía. Obviamente tenemos que adaptarla a que esa compañía pueda trabajar de una manera sencilla utilizando Project Online, como les dije, configurado de una manera adecuada a su situación. Vamos a avanzar. Antes de entrar a la demo, si te parece, Fernando, podemos hacer las consultas. ¿Cómo lo ves? Vale, si alguien tiene alguna pregunta, que la pueda realizar, abre su micrófono, la escribe y yo la leo. ¿Tenemos preguntas? ¿Nada? Yo creo que... Aquí hay una pregunta. Si tengo el recurso asignado en otro proyecto, ¿Project me puede dar una alerta que ese recurso está full? Sí, de hecho. Project te indica si el recurso está full y no necesariamente en ese proyecto, sino indica cómo está full a nivel del portafolio. Y ustedes pueden definir tamaños máximos o pesos máximos. ¿En qué sentido? Ustedes pueden definir que una persona esté disponible a un 200, un 300 o ya a modo esclavista un 400% de disponibilidad. Y si se pasa de ese porcentaje en todos sus proyectos, él les va a indicar que está sobreasignado. E inclusive les va a dar opciones de pasar a una persona A por B en un proyecto. Importante, si por haber razón en un tema de licenciamiento, si alguien sale de la empresa y trabajaba con una licencia Project Online, yo puedo reasignar esa licencia. Y todo lo que él trabajó en el pasado queda con su nombre, pero lo nuevo queda con el nombre de la nueva persona que yo administré o que definí que mantenía esa licencia. Entonces puedo manejar la salida de personal sin ningún problema. La licencia está orientada a la compañía y no a la persona. Entonces voy a ingresar primero a hacerles una pequeña demo. Sé que estoy corto de tiempo, no quiero dejarlos después de las 12 horas acá donde estoy, sino quiero que por lo menos duremos una hora. Entonces, voy a ingresar ahora al Project Online. Se va a ingresar igual de como si yo trabajara en un Office 365. Si ustedes ven, inclusive me aparece acá como tal mi project. Tengo inclusive dos funcionando. Y es una parte muy importante. Cuando la gente habla de ambientes de trabajo de Project Server, maneja siempre un ambiente de desarrollo, un ambiente de QA y un ambiente productivo. ¿Pueden hacer lo mismo en Project Online? Sí, sí lo pueden hacer. Pueden manejar entre 7 y 11 tenants o 7 y 11 instancias de Project Online en una misma implementación. ¿A qué me refiero? En esta compañía yo puedo tener varios tenants de Project Online. Inclusive en nuestro caso manejamos 4. 2 para demos, 1 para desarrollo y 1 interno.
Entonces yo puedo manejar los diferentes niveles y manejar inclusive seguridad y características diferentes para cada persona dentro de cada una de las diferentes versiones del producto o instancias del producto. Importante. Vean, acá tengo una lista de mis características donde me salen mis proyectos, mis aprobaciones, tareas, mi hoja de tiempo y obviamente mis reportes. Adicional a esto, yo podría tener como tal, como lo ven abajo, una lista de todos los sitios de proyecto que tengo acceso porque soy ya sea el gerente, soy el encargado del proyecto o trabajo en ese proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es entrar al centro de proyectos, donde tengo toda la información de mi portafolio de proyectos. Y como ven ahí, se presenta lo que es la línea de tiempo del portafolio, donde tengo todos los diferentes que estoy manejando dentro de la compañía. Y yo defino si quiero verlos de manera visual o no dentro de la plataforma. Obviamente, y esto es muy importante, no todo el mundo ve todos los proyectos. ¿Por qué? Porque la herramienta maneja un concepto que se llama la RBS o la EDR en español. ¿Y qué significa? ¿Dónde están estructurados los recursos o en dónde están ubicados en la empresa? Imagínense que es como si fuera el organigrama de la empresa. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, estoy a nivel de la gerencia general, voy a ver todos los proyectos de todas las diferentes áreas. Pero si estoy a nivel del área de contabilidad, voy a ver del área de contabilidad hacia abajo. Por lo tanto, la RBS en conjunto con la seguridad de Project me permite definir qué voy a estar viendo dentro del proyecto, dentro de la herramienta y cuál va a ser mi seguridad dentro de cada uno de ellos. Aquí tengo algunos ejemplos de semáforos, de KPIs a nivel de plazo y a nivel de horas. Y ven como tal que tengo un conjunto de vistas. El concepto de project para esto es vista. Yo puedo tener esta vista que se llama hoja de resumen, o puedo tener, por ejemplo, otra que se llame, por ejemplo, jefe. Esa vista, una vista que hicimos de prueba, están filtrados los diferentes proyectos por su jefe de proyecto. Entonces vean aquí cómo aparece cada uno su jefe de proyecto, quién es el propietario, y vean que puedo tener un conjunto de indicadores. Esos indicadores que son, uno lleva al Gantt, la carta Gantt del proyecto, otro a los problemas si es que los tiene, otro a los riesgos y otro a la documentación del proyecto. Entonces voy a ingresar en un proyecto cualquiera, por ejemplo en este. Y vean, cuando le doy un clic, me va a llevar a dónde, me va a llevar a la información de metadata de este proyecto. ¿Por qué? Una parte importante de Project Online es que yo manejo metadata a varios niveles. Metadata a nivel del proyecto, que puede ser información que yo quiero manejar dentro del proyecto, que voy a verla acá. Metadata a nivel de las tareas, puede ser metadata a nivel de los recursos o metadata a nivel inclusive del portafolio de iniciativas. Entonces vean que tengo aquí la información básica del proyecto y tengo un conjunto de campos que yo puedo definir obligatorios o no. Y además puedo definir si alguno de ellos se maneja con un flujo de trabajo o si son manuales. Y yo pudiera cambiar cualquier valor que está dentro de este valor, obviamente si soy el jefe de proyectos, y esto me va a poder ayudar a mí a mostrar vistas, a generar reportes, porque puedo generar, por ejemplo, un reporte basado en qué fase estoy, o un reporte basado en el estado del proyecto. Todo eso lo puedo hacer si defino los metadatos adecuados o necesarios para hacerlo. Adicionalmente, vean que tengo la sección de cronograma. Y aquí es muy importante mencionar lo siguiente. Un usuario administrador de proyectos va a poder modificar la Gantt tanto desde la herramienta Project Professional web que les voy a mostrar ahora. Yo entro en el proyecto y vean que puedo editar la Gantt. Y cuando edito la Gantt, vean que me va a dar la opción de poder agregar tareas, eliminar tareas y modificar como tal directamente el proyecto. Y eso es importante. Me va a mostrar
conjunto de herramientas o un toolbar donde tengo en el ribbon todas las funcionalidades como si estuviera trabajando directamente en Project Professional. ¿Por qué? Para que la gente no tenga que reaprender a usar Project. Si sabe usar Project, ya sabe usar como tal Project Online. Importante, como tal, todo esto obviamente se puede modificar y se puede administrar de una manera sencilla con la herramienta. Entonces, yo podría generar como tal modificaciones a las tareas. Podría generar que una tarea está completada, eliminar, insertar, manejar línea base. Lo puedo hacer desde acá de una manera sencilla. Pero quiero que también vean que desde aquí mismo yo voy a poder manejar no solamente la Gantt del proyecto, sino que también voy a poder manejar el sitio del proyecto. ¿En qué sentido? Voy a poder tener control de lo que sucede dentro del sitio a nivel de los documentos, de los riesgos y de los problemas relacionados con este proyecto. Voy a mostrarles ahora un ejemplo rápido del tema del proyecto. Posteriormente voy a conversar con Fernando a ver si podemos hacer una charla de solamente una demo del proyecto. Pasa que mi conexión no está muy buena. Entonces, vean que cuando ingreso como tal, me dice el nombre del proyecto, qué tareas tengo retrasadas, vengo su ejemplo. Me dice como tal la información de noticias, si es que quiero tener, la documentación, y ven que aquí tengo también el blog de notas. ¿Y qué es el blog de notas? Es una implementación de OneNote Online que se crea automáticamente para cada sitio de proyecto. La pregunta que podría generarse es, ¿puedo modificar esa plantilla? Sí, puedo modificarla. Y de hecho, la idea, y lo recomendamos, es que puedan modificarla y adaptar la metodología de la empresa. Porque en este caso, el sitio de proyecto va a ser el medio con el cual la gente va a poder darle seguimiento y control a la metodología de proyectos. Entonces ven acá que tengo como tal, dentro de esto, una implementación bueno, está viendo aquí una demo para un cliente. Vean, cuando puedo manejar aquí la demo, tengo toda la grabación de esa demo y tengo inclusive un conjunto de datas que puedo manejar dentro de la herramienta. Etiquetas como si fuera OneNote. Y van a poder manejar un conjunto bastante grande de información dentro de la herramienta. Todo esto obviamente basado en la premisa de que ustedes tienen minutas y agendas de reunión que utilizar en cada proyecto. Asimismo, dentro del proyecto puedo tener una sección relacionada con control de cambios, con reportes de riesgos, de problemas como tal, dentro de cada proyecto. Voy a ingresar a otro proyecto para que vean otro ejemplo de un sitio de proyecto. Voy a ingresar a otro rápidamente. Mientras tanto, ¿hay alguna duda? Sí, en el chat tenemos una dudita. Okay. ¿Es viable integrar usuarios de un tenant de Azure al proyecto? Y al proyecto freelance por un mes. ¿En qué sentido? Si la pregunta es si yo puedo agregar personas solamente por un mes y después quitarlas, sí, es viable. No habría problema. Pero dice, ¿es viable integrar usuarios de un tenant de Azure al proyecto y freelance por un mes? Dave, ¿nos puedes? ¿A qué se refieren un poco? Si Dave, si me puedes preguntar a qué te refieres con el tenant de Azure. Y Denny, ¿se pueden lanzar las tareas del cronograma con la lista de tareas de un sprint en la plantilla Scrum de TFS? Sí. Como tal, la integración de TFS es TFS con Project Server, pero también hay herramientas de terceros que integran TFS con Project Online. Y recuerden que también hay una versión online de este producto, Team Foundation, que se llama Visual Studio Team Services. Y la integración como tal no es nativa, pero es viable de hacer. Hay diversos niveles, tanto a nivel de integración completa como una integración. Ah, te entiendo. ¿Qué requisitos necesito para poder agregar a los usuarios?
Realmente, si tú tienes tu Active Directory conectado con tu Azure y quieres agregar a alguien, lo único que tienes que darle es la licencia. Y el manejo de las licencias es muy sencillo. Dave, en este caso, yo tengo acá mis usuarios como tal dentro de la administración, y para yo poder permitir que ingresen o trabajen dentro del Project Online, tengo que asignarle la licencia. Y se maneja de dos maneras: la licencia de Project Pro y la licencia como tal de alguno de los tres tipos de licencia: Project Essentials, Project Premium o Project Professional. Voy a mostrártelo rápidamente. No, como le mencioné, mi conexión no está tan rápida como hubiera deseado. Mientras carga esto, ya tenía precargado como tal un ejemplo de cómo puede verse una herramienta de Power BI con bastante trabajo a nivel de una administración de portafolio de proyectos. Por ejemplo, tengo esto que se llama un Project Overview, donde puedo ver inclusive dónde están mis proyectos. Puedo seleccionar proyectos como tal, el recuento, ver en qué etapa están, o puedo ver cómo están mis recursos. Obviamente estos reportes no son nativos, son creados, pero para que vean un ejemplo de cómo se puede llegar a trabajar dentro de Project Online utilizando herramientas tanto Microsoft como Power BI, como herramientas de terceros como lo es EPM Pulse o similares. Selecciono un recurso y voy viendo cómo está su carga de trabajo e inclusive su ubicación geográfica. Selecciono a alguien más, como por ejemplo a Robin, y ven cómo me va cambiando también su ubicación y el trabajo que está haciendo. También tengo toda la parte financiera de Project manejado directamente desde la herramienta. Acá, donde voy viendo el costo por diferentes etapas del proyecto, o si defino solamente los de finanzas o los de TI o los de operaciones, me va diciendo cómo está. ¿Cómo puedo llegar a tener ese tipo de cosas? Lo principal y lo básico es poder contar con metadata para poder hacer los filtros y para poder seleccionar la diferencia entre uno u otro proyecto. Y también hay un conjunto, recuerden que les mencioné, de datos o reportes nativos de Power BI para Project. Aquí están. No son tan elaborados, pero también son muy útiles. Les pueden mostrar información de issues, del estatus del portafolio, como tal, cómo estoy, cómo debería de ir, la compliance o cumplimiento de los diferentes proyectos, y obviamente también cómo se manejan los riesgos y los problemas dentro de cada uno de los proyectos. Toda esta data conexión como tal que tiene Power BI es algo nativo, por lo cual ustedes pueden sacarle mucho provecho si es que manejan BI a lo que les puede proveer Power BI conectado con Project Online. Rápidamente voy a manejar un usuario para terminar con la pregunta que me hacía Dave, si no me equivoco, que tiene que ver con cómo agrego a un usuario que no tenga quizás todas las licencias de 365, agregarlo dentro de la herramienta. Entonces creo un nuevo usuario. Voy a poner aquí ejemplo. Voy a llamarle ejemplo Latin. Voy a decirle que está en Costa Rica y voy a decirle ahora sí cuáles son sus licencias. Si ustedes ven como tal, tengo acá la licencia de Project Professional para 365, pero también puedo definir, por ejemplo, una licencia de Project Online Premium. Si ustedes ven acá, tengo en este caso Project Online Premium, y cuando lo ingreso, ven que él en sí mismo puede tener el Project Online, el Office Online, el SUE y el SharePoint. Yo los habilito y aquí lo que hago es asignar una licencia. Posteriormente tengo que ingresar en el project y crearlo como un recurso. ¿Por qué es importante eso? Porque tengo que definir cuánto cuesta, que recuerden que eso lo vieron con la anterior presentación, dónde está ubicado, cuáles son sus metadatas, pero también cuál es su rol dentro de la empresa. ¿En qué sentido? Si es un jefe de proyecto, si es un gerente, si es un usuario final, y dentro de qué nivel está dentro de la EDR. Esa relación entre el EDR y la seguridad son vitales para el manejo de todo lo que es Project Online y Project Server, porque la idea es que no todo el mundo vea toda la información, sino que yo vea lo que realmente me complete o me define como tal o sea necesario para mi día a día. Por lo tanto, la idea es que se pueda manejar todo dependiendo de mi rol como tal en la herramienta. Sé que estoy pasado un poco de tiempo, pero nada más quiero mostrarles rápidamente
cómo se manejan los recursos en Project. Ya podremos dar la demo en una sesión un poco más larga. Pero la idea es que ustedes puedan ver la capacidad de los recursos, inclusive en el futuro del tiempo, puedan verlo en un periodo de tiempo, todo obviamente basado en que los usuarios, jefes de proyecto, reporten avances y que también asignen a tareas a los diferentes recursos. Recuerden que Project Online también entiende de proyectos de recursos de trabajo, recursos genéricos, recursos materiales o recursos de costo. También entiende ese mismo concepto que estaban viendo anteriormente. Entro en recursos y voy a ver diferentes reportes nativos que me muestran cómo está la disponibilidad de la persona en un conjunto de tiempo. Y puede ser una persona o puede ser todo el conjunto de personas de la empresa. En este caso voy a marcar algunos nada más. Y voy a decir que quiero ver cómo está la planificación de capacidad. ¿Qué tan cargados están estas personas? Cuando yo ingreso a la herramienta de recursos, me va a permitir poder ver cómo están actualmente los recursos, cómo van a estar y cómo estuvieron. Y obviamente eso va a implicar que yo voy a tener control sobre lo que sucede en los recursos y definir si realmente aplica o no el manejo de la información dentro de el proyecto, ya sea a nivel de un usuario o a nivel de múltiples. Ustedes inclusive pueden exportar esos reportes a Excel para que hacerles más trabajo a los mismos. Entonces, vean que tengo aquí un reporte que se llama uso de recursos por proyecto. Me dice los que seleccioné, qué proyectos están sacando tiempo. Y me dice por cada proyecto cuánto tiempo tiene a nivel de capacidad, de disponibilidad y a nivel de cada uno de los proyectos. O puedo hacerlo ser diferente y decir cómo está la disponibilidad restante de los recursos en un periodo de tiempo. Acá ustedes en el tiempo van a poder ver que los recursos, algunos están con capacidad bastante amplia, como tal, vean que aquí están con discapacidad negativa, que significa que en ese día está ya con menos 4.3 horas. Y puedo verlo en algo pequeño o puedo verlo, por ejemplo, en días. Y vean cómo me va manejando la disponibilidad de esa persona en ese periodo de tiempo. Importante que me va a decir como tal toda la información por cada persona y en qué tareas está él trabajando. Y eso me va a llevar a la última parte que quiero hacerles en este demo para que no se queden con mostrarles cómo un usuario reporta tiempos dentro de Project. Que puede hacerlo de una manera muy sencilla, pero también puede utilizar dependiendo de lo que haya pasado. Importante, por más que alguien reporte tiempos, si no son aprobadas por el proyecto, aplicar. Recuerden, si el proyecto no aplica o no aprueba, por el único usuario que puede modificarla es o el mismo usuario eh, creador de la Gantt o un usuario como tal con derechos superiores. Disculpen, parece que mi conexión no está muy estable. Esperemos que cargue. Importante también, van a poder hacerlo tanto para tareas de proyecto como para tareas de no proyecto. Y recuerden que se llamaba la hoja de tiempo. Entonces, acá como tal, ven que tengo todas mis tareas en un periodo de tiempo y las tengo por proyecto. Entonces yo puedo poner aquí todas las tareas que yo quiero manejar y vean que inclusive puedo reportar tiempo por día con solo colocar un número, que eso es muy sencillo, o puedo hacerlo aún más elaborado, que yo puedo ingresar como tal a la tarea. ¿Y qué me va a llevar esto? Me va a llevar a toda la información de la tarea. Recuerden que puede tener metadatos. Me va a decir qué ha pasado como tal en toda la tarea en un periodo de tiempo. Entonces, voy a ingresar a la tarea, ya di clic en ella y me va a mostrar la información. Vean que me dice cómo está el avance, cuál fue la fecha de comienzo y la fecha de fin, porque eso es importante para el valor ganado o la varianza. El trabajo restante,
ha habido cambios en la tarea recientemente, si tiene o no tiene datos adjuntos y si tiene o no tiene problemas o riesgos relacionados. Además, cuál es el equipo de proyecto de esa tarea, tanto la gente que está asignada a la tarea como la gente que no lo está. Ustedes pueden ver quién está trabajando y quién no está trabajando en la tarea. Además me va a decir qué tareas vienen antes y qué tareas vienen después, o sea, predecesoras y sucesoras dentro del proyecto como tal. Y por último, un conjunto de notas en la cual se maneja un log de todo lo que se tiene en el proyecto, perdón, en la tarea. Y esto va a también ayudar a que sea aprobada o no la tarea por parte del jefe de proyecto. Cuando yo estoy listo para aprobar, nada más envío actualizar. ¿Y qué va a hacer eso? Va a enviar la aprobación al jefe de proyecto y en el momento en que la apruebe se va a generar un cambio en la Gantt. Previo a eso no sucede nada. ¿Dónde vería yo mis aprobaciones? Yo ingreso como tal al sitio del proyecto, al sitio de la herramienta, al PWA, y ahí me va a aparecer como tal el centro de proyectos y todas las tareas como tal que tengo que aprobar. Obviamente un usuario final no tiene sección de aprobaciones porque no la necesita. Su licencia no permite el trabajo. Y ven que aquí van a aparecer las aprobaciones que tengo yo como tal dadas dentro de mi proyecto. Como no publiqué ninguna, creo que no me va a aparecer ninguna, pero a nivel del centro de proyectos puedo ver tanto mis proyectos como también mis notificaciones y aprobaciones, sin importar si es en uno u otro proyecto. Vean, aquí tengo un ejemplo que está viendo hoy en la mañana con otro cliente. Yo defino acá y vean que puedo rechazarla, aceptarla y ver cómo va a cambiar la aceptación o el rechazo a la Gantt. Y esto es muy útil porque yo puedo ver realmente lo que yo voy a hacer, en qué va a afectar a mi proyecto. Y lo hago directamente como tal desde la herramienta de Project Online. Disculpen, ya me pasé 13 minutos del tiempo. Espero que os haya gustado mucho la charla. La idea es que conocieran un poco de Project Online. Vamos a continuar para una segunda sesión en la cual veremos más funcionalidades de la herramienta, sobre todo el tema de manejo de iniciativas y el tema de manejo de reportes. Pero la idea es que vieran la herramienta, que ojalá les sea de utilidad y que dos órdenes para lo que ustedes necesiten, tanto a nivel de consultas, de preguntas o de lo que necesiten de mi parte, con gusto estoy disponible. Muchas gracias, Fernando, y que sigan con este tipo de actividades que son muy interesantes.